Área. No. Creo que ya no, profe. Qué bárbaros. A ver, Telles Nieto, Fibra. ¿Qué nos daría la fibra? ¿Mande? ¿Qué variable de control nos llevaría la fibra para los tonos? ¿En qué nos afecta? ¿Qué debemos de controlar? ¿Podría ser como sus propiedades físicas o químicas también? ¿Qué provocarían esas propiedades físicas y químicas? Pues, o sea, dependería de su elasticidad y todo eso. Ok, pero ¿qué provocaría en el tono? ¿Qué se imaginan? Irregularidad. Irregularidad, ok, pero ¿qué provocaría esa irregularidad? Como manchas, se podría hacer. O sea, un tono más oscuro que otro en la misma prenda. Nos provocaría diferencias de afinidad, muy bien. Entonces, tanto propiedades físicas o químicas que tengan variables las fibras, principalmente nos van a causar diferencias de uniformidad. También podría ser si viene en mezcla o eso es en el tejido. Exactamente, eso también, si nosotros lo llevamos a la parte de hilatura, cuando tenemos una mezcla de fibras, vamos a tener diferencias de afinidad. ¿Y cómo se notarían esas diferencias de afinidad? Pues el tono se vería diferente. O sea, como lo buscamos, se vería, no sé, menos intenso. Se observaría como tonos jaspes. Entonces también esa es una herramienta que nosotros tenemos para poder realizar algunos tonos específicos. Sobre todo con jaspes. Los jaspes son una mezcla de fibras en donde aprovechamos las diferencias de propiedades físicas y químicas para que tengamos diferencias de afinidad y entonces podamos observar tonos jaspes. También todos aquellos tejidos con teñidos bicolores, ya sea hilos de fantasía o propiamente las rayas. Ahí tenemos diferencias de fibra que se generan en la hilatura y las produce el tejido. Entonces también ahí nosotros podemos aprovechar estas diferencias de afinidad. Tanto pueden ser un error como pueden ser un acierto. Y el conocerlos pues también nos lleva a poder tener un control en tonos. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe.
Entonces, siempre que vean una prenda que es bicolor, ya sea por rayas o por zonas específicas, estamos hablando que esto fue creado en la mezcla de hilatura y se formó en el paso del tejido. Un error muy común que ustedes van a observar en la parte de teñido es estos rayados, sobre todo a lo ancho del tejido. Y cuando no hay una mezcla dentro de la hilatura, ustedes pueden determinar que ahí ocurrió un error, ya sea de hilatura o en la parte de tejido. Y sobre todo, cuando se trata de tejido de punto, cuando ustedes tienen formación de líneas o rayas a todo lo ancho del tejido, esto se debe a diferencias de tensión cuando se está tejiendo. Ahí ustedes pueden determinar y verificar cuando no hay composiciones, pero se presentan rayados, generalmente ocurre en la parte de tejido. Y en algunos muy raros casos, cuando mezclan conos de hilo de diferente calibre. Ahí van a tener también formación de rayas o líneas. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Yo tengo una, profe. Dígame. Yo tenía una playera que tenía, pero nada más como puntos de diferente color. O sea, la playera era blanca y tenía como puntos igual de colores. ¿Sería igual como que el mismo efecto? ¿Estaban entretejidos? Sí, de hecho se veían como si estuvieran atorados en la tela, así, nada más como que cachitos como de pelusa, no sé. Híjole, un ingeniero textil hablando así, la voy a colgar. Perdóneme. Estaban ¿Alguien? como entrelazados. Exacto. Hasta ¿Alguien sabe cómo parecían. se genera eso? No, por eso le pregunto. ¿Alguien más que no sea su compañera? Pues eso es una en el tejido, ¿no? No. Esa es una moda desde los 50. O sea que ya llovió. La moda siempre regresa. ¿Alguien que se imagine cómo? Es más, creo que tenía la playera por aquí. Por aquí. Le mando una foto. No, yo sí conozco el efecto, por eso les preguntaba si a alguien lo había visto alguna vez o Yo analizado. no, sí saca la Liz. Estuvo medio de moda hace como 2 años, yo creo. Como que había muchas playeras de eso. A ver, Este es un la busco efecto yo. que se logra en la mezcla del hilo. Y esto es para lograr hilos flamé o hilos de fantasía. Hay 2 formas que se puede hacer. Con fibra preteñida y fibra cruda. Se mezcla en la hilatura y cuando se está generando el hilo,
la fibra que está preteñida queda dentro del mismo hilo y durante los procesos de tejido y de acabado se nota solamente por partes en la superficie. Y entonces pueden ocurrir ahí dos cosas. La parte cruda se puede blanquear o teñir a diferente tono y la fibra que ya está preteñida pues no pierde su color. Entonces ahí lo que se busca es que sean de diferentes afinidades para que cuando se haga el proceso de blanquear o de teñir, la fibra preteñida no pierda el color. Generalmente se hace algodón poliéster o algodón acrílico. Entonces todos esos puntitos que ven de color son principalmente de fibra de poliéster o fibra de acrílico. A ver si ahorita su compañera consigue la foto y si no, se las muestro el próximo miércoles. Esas son las mezclas almas, ¿no? Que les dicen. Exactamente. Y la segunda opción que tenemos es mezclar fibras de diferente afinidad y en la parte del acabado, en la parte del teñido, teñir ambas fibras. Y ya aquí el efecto puede ser más interno en el hilo o como fibra suelta, también entretejida entre el hilo. Hay varias formas que se puede realizar este efecto. Pero principalmente lo que es el efecto es diferencias de afinidad. Y esto se forma en el proceso de mezcla de hilatura. No lo encuentro, profe. Cuando la encuentre, les mando una foto. Sí, si no, el miércoles les presento algunos ejemplos. Sí. Para que lo puedan ver. Este efecto también es muy ocupado en la parte de hilatura de lana para crear hilos con volumen e hilos con diferente afinidad que va a provocar que los tejidos se vean más abultados o más lisos. Y esto se logra con mezclas de lana con acrílico o lana con poliéster. ¿Preguntas? No, ya no, profe. Muy bien. Pero bueno, ¿a qué quería que llegaran con todo esto, con estas variables de control? Es el cómo nosotros vamos a observar los defectos de tono y cómo vamos a llevar a controlarlos. Todas estas variables, maquinaria, fibra, hilatura, tejido, colorantes o el acabado, nos llevan a aspectos muy específicos dentro del control de proceso de tonos, a lo que nosotros vamos a controlar a través de la parte visual y de la parte instrumental. Entonces les voy a compartir otro documento que nos va a servir listo. ¿Todo lo pueden ver? Sí, profe. Sí. Entonces, principalmente lo que nosotros hacemos durante la parte de control de tonos, como es muy difícil en muchas ocasiones poder controlar todas las variables de proceso, generalmente lo que llega a ocurrir al final
es un control de tonos por lote. Es decir, que nosotros vamos a agrupar los tonos y los matices que se encuentran dentro de un mismo tono. Entonces nosotros vamos a hacer que diferentes rollos, agruparlos para que puedan tener un mismo aspecto visual. Y obviamente nos vamos a apoyar en los instrumentos de medición. Entonces, para hacer esta lotificación de tonos, esta agrupación por lotes, lo primero que vamos a hacer es evaluar cuántos tonos tenemos en un mismo pedido de color. Generalmente lo que ocurre al solicitar una producción, generalmente son producciones muy grandes, generalmente son producciones arriba de 1 tonelada. Entonces, para poder procesar 1 tonelada, 2, 3, 4, 5 toneladas de un mismo tono, pues se necesitan repetir varias veces los procesos de tintura y por lo tanto tenemos más margen de error. Vamos a tener mayor posibilidad de cometer errores y entonces vamos a tener un mayor número de tonos. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar cuántos tonos tenemos por lote, que sería el primer paso. Aquí estamos poniendo de ejemplo estas dos, en donde tenemos el estándar y el lote procesado. En el primer caso, entre el estándar y el lote son muy parecidos. Entonces aquí no tenemos ningún problema. Pero en el caso segundo tenemos una variación visualmente fuera de rango. Entonces aquí sí tenemos un tono que nos puede dar problema y que debemos de controlar. Entonces debemos de definir cuántos tonos tenemos por producción. Esa sería la primera parte que tenemos que realizar. Y esto se debe principalmente a lo que les mencionaba, a la cantidad de baños o a la cantidad de procedimientos que vamos a hacer durante la tintura. Si yo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o n baños, obviamente voy a tener n número de tonos. Generalmente eso es lo que van a encontrar. Y más si no tienen un control de proceso muy estrecho. Lo segundo que van a tener es tonos punta cola. Esto se refiere a que van a tener un tono al principio de cada rollo y un tono al final de cada rollo. Y esto también se genera por el mismo proceso, ya sea por tensiones en el tejido, por tensiones en la máquina de teñido, por diferencias en el agotamiento, por velocidades diferentes en el proceso de tintura, por diferencias en la inyección de color y auxiliares, es decir, un sinnúmero de variables que ustedes van a tener durante el proceso, también van a tener este defecto.
Y tercero, van a tener el defecto orilla, centro, orilla. ¿Qué quiere decir? Que el color no es uniforme a lo ancho del tejido. Ese también es un problema que ustedes van a encontrar al hacer un proceso de teñido o estampado. Variables van a encontrar muchas, van a encontrar presiones, tensiones, dosificación, temperatura, velocidad de máquina. Hay muchas variables que van a incidir sobre este defecto. Entonces, principalmente van a ser 3 que van ustedes a evaluar. Número de lotes o número de tonos que van a encontrar dentro de un mismo proceso. Defecto punta cola. Y defecto orilla, centro, orilla. Esos son los defectos que ustedes van a encontrar. Pero también les va a ayudar a que ustedes puedan determinar en qué parte del proceso se está presentando este defecto y actuar en consecuencia. Es decir, en dónde se me está generando. ¿Quién es el culpable? La máquina, la dosificación, el operador, el tejido, la hilatura. Entonces, esta es la parte de análisis que ustedes tienen que llegar para poder determinar el control de tonos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Generalmente se hace una bandera por cada rollo, en donde ustedes van a tomar muestra de cada uno de los rollos. Primero, si ustedes ven que es uniforme la punta cola, no es necesario que saquen varias muestras, con una es suficiente por cada rollo. Si ustedes también verifican que no hay diferencias de tono orilla, centro, orilla, solo con una muestra es suficiente. Y eso los va a llevar a que tengan muestra de cada rollo. Y eso les va a permitir que puedan observar cuántos tonos se encuentran dentro de su lote de producción. Y eso obviamente les va a ayudar a clasificar tono A, tono B y cuál es la diferencia entre ellos. Y ahí es donde entra la parte de colorimetría, en donde nosotros vamos a checar todas estas muestras y dentro de un espacio de color vamos a determinar qué muestras entran dentro del parámetro y qué muestras no. Esa es la parte que le corresponde al espacio de color, donde nosotros vamos a delimitar esos parámetros. Vamos a fijar tolerancias y vamos a poder medir estas muestras dentro de un espacio de color. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo un tono estándar en donde vemos que todas las muestras que nosotros medimos están dentro de un rango. Esta circunferencia que nosotros vemos, toda esta primera circunferencia, corresponde al rango aceptable de color. Y eso yo lo voy a fijar. Esa es la parte de programación que yo voy a determinar. Y ahí es donde entran las variables de L a B, donde yo voy a decir L
cuánto va a valer, A, cuánto va a valer, y B, cuánto va a valer. Y en base a eso se hace este círculo, se genera esta circunferencia que yo determiné. Y luego vemos un segundo círculo más grande que encierra a todas estas lecturas. Esta es la tolerancia. La diferencia entre ambos círculos está determinando el margen de error que va a tener mis lecturas. Todo lo que salga de ese margen de error, pues obviamente va a ser un tono desviado, como vemos en la segunda imagen. Estos puntos que están en rojo nos están mostrando lecturas de tonos que salieron de ese margen de error. Y entonces ya nosotros lo debemos de considerar como tonos desviados. ¿Qué tendremos que hacer? Rezar primero. No, pues ya valió. Exactamente. Entonces, lo primero es determinar cuántos están dentro, cuántos están fuera, y empezar a ver visualmente, junto con el instrumento, qué puedo hacer yo con esos rollos. Entonces, gran parte del control de tonos está determinado por estas acciones. Lotificar, punta cola, orilla centro orilla. Y eso me va a llevar a que yo haga una bandera de tonos y posteriormente determinar quiénes sí son aceptados y quiénes están fuera de mi control. A grosso modo, estos son los pasos, las acciones que ustedes deben de realizar para poder llevar a cabo el análisis y control de tonos. ¿Cómo ven? Profe, entonces cada una de las circunferencias que están marcadas en rojo, BK2, ¿cada una representa a un lote o cómo? Bien, en este caso lo que estamos observando, voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí se ve mejor. Ah, sí, ya vi, unos son más oscuros que otro. Ok, estos puntos, todos estos puntos de color que observamos, corresponden a un rollo o a una muestra. Entonces, cada uno de ellos, si ustedes observan, ocupan un lugar diferente dentro de este espacio. Si se fijan, tenemos 1, 2, 3 y 4 cuadrantes, 4 cuadros, si lo observan. Sí. Cada uno corresponde al espacio de CIELAB, lo que hemos visto. A más, A menos, B más, B menos. Entonces, si nosotros analizamos cada uno de estos puntos, cada uno tiene un valor diferente. ¿Por qué? Porque tienen diferente posición. Y eso obviamente nos va a dar diferente tono. Pero si se dan cuenta, todos estos puntitos de color están dentro de este círculo. Eso me está a mí asegurando
que aunque hay diferencias de tono, están dentro de mi rango. Lo que no ocurre en este segundo ejemplo, en donde tenemos un grupo de muestras que ya sale de ese rango. Y eso me está indicando que la diferencia de tonos, si se dan cuenta entre este y este, son muy grandes. Entre el grupo que está dentro y estos puntos que están afuera, hay una distancia mayor. Entonces, obviamente eso visualmente se ve muy diferente. Se vería como esto, como esas diferencias de tonalidad. Esto sí se puede percibir, ¿no? Sí, eso sí, sin Sí, problema. sí se ve. Sí, está sí. Esto es más difícil que ustedes puedan percibirlo. Entonces, esos se refieren a los puntos que están dentro de mi círculo, porque ahí la diferencia es menor. Y los tonos que están desviados son los que visualmente se notan más diferentes. ¿Dudas, preguntas? No, creo que ya quedó. Todo bien, profe. Seguros. Creo que sí. Entonces, todo el meollo de esta asignatura y gran parte de lo que ustedes van a realizar una vez que egresen se refiere a esto. Porque esta es la parte final del control que ustedes deben de realizar. Todo lo de pretratamiento, todo lo de tintura, todo lo de estampado y todo lo de acabado se va a ver reflejado en esta parte. Y obviamente ustedes van a tener que controlar la parte anterior, hilatura tejido y procesos de acabado para que su análisis y control final sea lo mejor. Por eso les decía en un principio, esto les da para mucho desarrollo en diferentes formas. No solamente la parte de colorimetría como tal, sino en muchos aspectos. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Esos silencios como que no me dan mucha confianza, pero bueno. No, profe, no. Ya, no hay dudas. Que no, profe, todo cool. Muy bien. Bien, entonces nos vemos el día miércoles. Yo les comparto tanto la presentación como este PDF para que lo tengan ahí de material de apoyo.
Sí, profe, gracias. Ok, muchas gracias, profesor. Nos vemos, profe. Bueno, nos vemos.